Supongo que muchos lo dicen, pero no sé por dónde empezar. Esta experiencia aún no termina y me ha acompañado desde los últimos 12 años. Nos ha acompañado a todos, a mi familia y a personas cercanas que sin deberla ni temerla han sido parte también de esta historia. Pero para empezar debo irnos solo al 2008, supongo, cuando la experiencia comenzó para mí, sino antes, mucho antes, hasta la década de los 80, hasta un pueblito pequeñito y tranquilo de Guanajuato, hogar de mi abuela y de mi familia materna. Mi abuela siempre fue muy apegada a los curas del lugar y siempre fue de esas señoras que se la pasaban en la iglesia, ayudando, dando de lo poco que tenía a los demás. Pero no siempre fue así. Antes no era tampoco, porque cuando sus hijos terminaron la escuela y estando ella sola ya en el lugar, donó todo lo que tenía para la gente más pobre del pueblo y vivió solo de la pensión del abuelo. En alguna ocasión, cuando estaba dando catecismo a un grupo de niñas, llegó una persona muy alarmada, buscando al sacerdote, pidiendo ayuda de forma desesperada. Mi abuela, al ver a ese pobre hombre así, bajando de un burrito tan muerto de sed y cansado como él, se fue corriendo a buscar al padre, pensando que se trataba de algún accidente y de alguien que necesitaba los santos óleos en el camino. Le pidió a las niñas mientras tanto que les atendieran y les dieran agua mientras ella lo buscaba. Salió a la parte de atrás de la iglesia y miró hacia la colina a donde el padre salía continuamente a estar solo, a orar. Cuando caminó hasta el sendero, volvió a levantar la vista. Donde éste terminaba en el horizonte, notó a una mujer vestida de negro, de cabello blanco muy largo hasta la cintura. Por el viento le volaba en la cara. Mi abuela no pudo verle el rostro, pero sabía que no se trataba de ninguna mujer del pueblo. Y aunque tenía miedo, un miedo extraño que le provocaba esta mujer, siguió caminando hacia arriba, hacia ella. Se acercaba poco a poco a esa mujer que permanecía inmóvil ahí, a pesar del fuerte viento que se había soltado de un momento a otro. Un viento que parecía haber traído consigo nubes negras que anunciaban una tormenta. Escuchó que gritaban su nombre. Volteó hacia la iglesia. Era el joven sacerdote con las niñas del catecismo. La abuela dio media vuelta y empezó a caminar como podía, con sus rodillas malas bajando el sendero. Las niñas corrieron a ayudarla. ¿Quién es esa mujer?, preguntó el padre, que no dejaba de mirar hacia aquella figura en lo más alto de la colina. No tengo idea, padre, respondió la abuela. Aquella figura parecía fantasmal. El padre le lanzó una bendición haciendo la señal de la cruz, y aquella mujer dio media vuelta y se perdió en el horizonte. Aquel pobre campesino que había llegado cansado venía de lejos. Decía que cuando le solicitó ayuda al sacerdote de su pueblo se la negó, y empezó a recorrer uno a uno pueblitos buscando el auxilio que necesitaba, que requerían tan urgentemente allá en su comunidad, pero nadie quiso hacerlo. Se encerró con el padre para contarle de su situación en privado, y luego de una hora, le pidió que saliera para hacer una llamada. Cuando luego salió el padre de su oficina, le anunció que tampoco podría ayudarle, que lo lamentaba pero que no le era posible. Le dijo que llamara a la policía, pero el campesino empezó a llorar y dijo que no había ni policía en su comunidad, que ya no quedaba nada, que ya no había esperanza. Salió y buscó su burrito y empezó el camino hacia el pueblo siguiente. Desde la entrada de la iglesia el padre le gritó que regresara a su casa, que nadie le podría ayudar, que no los dejarían. Pero el joven continuó sin hacer caso. La abuela, como pudo, corrió con sus rodillas malas para alcanzarlo. Aquel pobre burro apenas si podía andar, así que no le costó tanto trabajo. Muchacho, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué tienes que necesitas tanta ayuda?
No se lo puedo decir, señora. Discúlpeme. Tengo que seguir. Tengo que conseguir la ayuda. Sea lo que sea, me lo puedes contar, hijo. Permíteme ayudarte. Mi abuela no tenía idea de por qué dijo eso. No sabía qué era lo que le ocurría. Pero algo en ella, en su corazón, le hacía decir estas palabras con la mayor seguridad con la que había dicho cualquier cosa antes en su vida. Por el amor de Dios, hijo, con Jesús como testigo, yo te voy a ayudar, le dijo. Y el joven entonces se detuvo. Quizás si usted lo ve, le crean. Quizás a usted sí le hagan caso. Venga a mi pueblo conmigo, por favor. Mi abuela sintió, pero se negó a subir con él a aquel pobre burrito que parecía que desfallecería en cualquier momento. Se acercaron a la iglesia, donde mi abuela le dijo al padre que cuidara de aquel pobre animal, que acompañaría al campesino hasta su pueblo, caminando si era necesario. Pero el padre les prestó su camionetita y les dio su bendición para que fueran. Emprendieron entonces el camino hasta el pueblito de aquel joven, un poblado con un montoncito de casas nada más, cuyas parcelas se extendían hasta los cerros. El cielo permanecía negro, y aunque apenas eran las 6 de la tarde, parecía que estaba por oscurecer en cualquier momento. Decía la abuela que se sentía como si fuera a oscurecer para siempre. Llegaron al pueblito y el joven le pidió que se siguiera de largo, y señaló un pequeño camino. Para allá vivo, madre. Allí está mi casita. Pero la camioneta no va a subir hasta ella. Dejaron el vehículo cuando ya no hubo espacio, y luego él le ayudó a mi abuela a subir unos cientos de metros más, hasta que dieron la vuelta a un sendero, y se perdió de vista el pueblo, allá abajo, a lo lejos. Y a mi abuela le invadió un sentimiento de soledad. Fue muy extraño para ella, que desde que había muerto mi abuelo se había sentido permanentemente acompañada por él y por Dios. Pero ahí ya no lo sentía. Al fondo del camino notó la luz dentro de una casita de madera, apenas iluminada por un foco colgado al desnudo en la puerta. Ya llegamos, señora. Ahí es. Venga. Llegaron hasta la casita y cuando abrieron la puerta se encontraron a una señora viejecita, acostada en el piso. Abuelita, dijo el joven, ¿está bien? Le ayudaron a levantarse entre los dos y la señora apenas pudo preguntar si había traído la ayuda. Sí, abuela, esta señora nos va a ayudar. Va a ver que lo que decimos es verdad y nos va a ayudar a convencer a un padrecito para que venga. Ya verá. ¿Dónde está mi hermana? La tiene que ver. Se me volvió a salir, mijo. No la pude detener. Pero ya sabes dónde va a estar. Allá en el panteón. El joven salió corriendo sin decir nada, preocupado, y mi abuela, como pudo, salió apurando el paso detrás de él. Subieron unos cientos de metros más, hasta el panteón, donde, antes de llegar, escuchó a una mujer gritar. Inmediatamente pensó que se trataba de aquella chica de la que hablaban, pero luego escuchó un segundo grito, y luego una tercera voz. De pronto parecía que había un grupo de mujeres allá arriba, llenando el eco de alaridos sincronizados que formaban una especie de cántico macabro. Logró ver el panteón y al joven introducirse en él corriendo. Y metros más adelante, como una joven desnuda parecía escarbar, como un animal salvaje, una tumba. El joven, como pudo, la controló, la tomó de las manos, y la abuela quería seguir caminando, ayudarle, pero no podía. Algo la había clavado al piso. No podía ni decir una palabra, no podía ni rezar por alguna razón. Pero vio cómo el muchacho cargó a la mujer y salió apresurado de aquel viejo cementerio, que parecía que tenía cientos de años.
Para cuando llegó a la abuela, la joven ya parecía inconsciente. «Véngase, señora, no se me quede aquí». Los gritos se seguían escuchando al fondo y la abuela tuvo que preguntar: «¿Quién grita, muchacho? ¿Quiénes son esas mujeres?» «Déjela, señora. Véngase, por favor», le dijo mientras dio media vuelta para ver de nuevo al panteón. «Camine, madre. Camine, por favor, y por lo que más quiera. No vaya a voltear». La abuela caminó entonces al lado del muchacho, ayudando a sostener a la joven inconsciente, y aquellos gritos detrás parecieron acercarse. Parecía que estaban ya a unos metros de ellos, caminando detrás, a unos pasos. La abuela no podía rezar. Las palabras no le salían. No podía pensar en ninguna oración y en algún momento tuvo la fuerza suficiente para por fin hacerlo. En voz muy bajita, pero de alguna forma, eso fue suficiente para que aquellas voces empezaran a alejar. Llegaron a la casita donde la señora salió a recibirlos, y entre todos colocaron a la muchacha en una camita. Luego mi abuela vio con terror cómo entre aquel muchacho y su abuela amarraban a la muchacha a la cama. «¿Qué tiene? ¿Quiénes son esas mujeres en el panteón?» «Son las brujas», dijo la abuelita de los muchachos. «Desde que yo era niña vivo aquí, y bajan 2 o 3 veces al año, pero ahora están viniendo todos los días. Desde que mi muchacha está mal, la quieren embarazar. Se la llevan en la noche para que el diablo la embarace, y mi niña cada vez está peor. Ya no parece ella casi nunca. Pareciera que hablan otras gentes dentro de ella, pero no sabemos cómo ayudarla». El perro de la casa comenzó a ladrar allá afuera, y mi abuela se asomó por la ventana. Parada en el camino a unos 40 metros de la casita, estaba de nuevo aquella mujer de negro y de cabello blanco, la misma que había visto allá en la iglesia más temprano. «Ella se la quiere llevar», dijo el muchacho, mientras salía a gritarle groserías a esta mujer. La siguiente parte de la historia se vuelve algo confusa porque sabemos poco del ritual que continuó, y porque varios tíos tienen versiones diferentes. En lo que todos estamos de acuerdo, en las historias que sabemos, es que la abuela volvió por la mañana siguiente al pueblo, asegurando que había visto cosas que le hacían estar segura de que aquella pobre muchacha realmente necesitaba de un ritual de exorcismo. Pero nadie le hizo caso. Le ignoraron tanto como aquel pobre muchacho campesino, hasta que el joven sacerdote de la iglesia le dio un nombre y una dirección aproximada. Tenía que ir a Guanajuato y buscar allá al padre Lucas. Pocos días después lo logró, con la ayuda de una de mis tías que la llevó, y encontraron a aquel anciano italiano que parecía cualquier cosa menos un cura. Su casa era más bien un taller de pintura, y les explicó que tenía más de 3 décadas de haber dejado la iglesia, de haber huido de Europa, en donde estuvo toda su vida, recorriendo varios países. Ahora vivía tranquilo en esa ciudad, en Guanajuato, pintando cuadros que nadie le compraba, pero eso era lo de menos. Vivía tranquilo, era feliz. Pero el destino siempre nos alcanza, les dijo. Mi abuela le explicó lo que ocurría, y el señor le dijo que le disculpara, pero que su corazón ya estaba en las últimas. No le sería de gran ayuda. Él ya no duraría más de unas horas en un ritual como ese. Al final solo tendrían que lidiar con mi cuerpo, como un problema más, les dijo. Les platicó entonces de su historia, de lo que hacía, de que antes de su retiro fue uno de los últimos exorcistas que participaron en más de 15 rituales, que literalmente
En sus palabras, había visto a Lucifer a los ojos. Buscó en una cajita de madera con llave. La abrió y sacó un crucifijo. Esta es el arma más poderosa con la que conté en mi carrera, les dijo. Este es un crucifijo utilizado en exorcismos por generaciones, por cientos de años. En algún momento mi mentor me lo dio a mí, pero yo ya no tuve a quien dárselo. Al decir esto, se lo extendió a mi abuela. Haga lo que haga, pase lo que pase, nunca lo destruya. Llévelo, porque lo va a necesitar, pero después tendrá la responsabilidad de cuidarlo por siempre. Aquella fue la última vez que vieron al padre Lucas, que nunca alcanzó a explicar lo que este poderoso crucifijo podría provocar. Y luego mi abuela, con ese crucifijo en mano y junto al joven sacerdote de su iglesia, sin realizar a cabo un exorcismo per se, sí acudieron todas las noches a aquella pequeña casita, hasta que la joven volvió a ser ella. Nunca nos quiso describir qué fue lo que realizaron. Era un secreto que se iba a llevar a la tumba. Pero sí le pidió a mi madre que cuando muriera, conservara ella aquel crucifijo por siempre, a pesar de todo, a pesar de lo que fuera. Que no lo dejara ya en su casita de Guanajuato cuando ella muriera, casa que terminó donando a la iglesia para que hicieran un orfanato. Le pidió que se lo llevara de ahí, que ella era la que vivía más lejos, que ella debía tenerlo. Mi abuela casi tenía 90 años cuando murió, aquel 16 de julio del 2008. Fuimos a enterrarla y días después volvimos a casa. Mi madre tenía con ella aquella cajita de madera en sus manos cuando entramos a casa y todos los focos encendidos reventaron. Debimos suponer lo que seguía. Debimos ver el anuncio de la oscuridad que se cernía sobre nosotros, del tiempo de oscuridad que se acercaba. Cuando mi hermano era casi un bebé, le regalaron un arlequín de trapo. En alguna reunión en la casa vino una de las amigas de mi mamá del trabajo que nos quería mucho y trajo a su mamá con ella. La señora estuvo encantada con el bebé y días después le mandó aquel hermoso muñequito. Parecía más un adorno que un juguete, pero dijo que era para él. Por dentro se le sentía casi el esqueleto de porcelana y se podía mover de cierta forma que adoptara posiciones. Cuando tuvo un poco más de un año, mi hermano, cuando ya caminaba y pedía ciertos juguetes en específico, lo pidió por primera vez. Hasta entonces había estado en un mueble, al lado de su cama, como velando su sueño permanentemente. Hasta entonces había estado en un mueble, al lado de su cama, como velando su sueño permanentemente. Pero entonces insistió en llevarlo consigo siempre. No había forma de que se sintiera seguro si no estaba consigo aquel juguete. Dormía con él, comía con él, platicaba con él. Tan solo lo dejaba cuando lo bañaban, pero tenía que estar ahí, cerca. Cuando escuchábamos los cascabeles del arlequín, sabíamos que mi hermano se acercaba. Aquellos cascabeles corrían sin parar por toda la casa. Incluso se volvió una broma recurrente que los dos estuvieran juntos siempre. En algún momento mi hermano nos dijo su nombre y todos lo empezamos a llamar así. Un nombre que, hasta el momento, no podemos mencionar y que no me atrevería a escribir siquiera. Y es que en algún momento, mi hermano comenzó a dejar al arlequín afuera, allá en el patio, detrás de una higuera. Lo recogíamos y lo metíamos, pero él, bajito como en secreto, nos pedía que lo volviéramos a sacar, que no lo tiráramos, nos decía, pero que por favor no lo dejáramos entrar.
tardó un tiempo en decirnos por qué. El mismo tiempo en que nosotros pasábamos aquel muñeco de un lugar a otro en el patio sin ganas de tirarlo, por si en algún momento mi hermano lo quería de nuevo, o simplemente para tenerlo como recuerdo de aquellos primeros años en que mi hermano lo amó tanto. Pero en algún momento, cuando estábamos lejos de casa, le preguntaron por casualidad a mi hermanito por qué le había dejado de gustar. Dijo que porque le había mostrado su cara. Contó mi hermano que el muñeco le hablaba, que había sido su amigo, que le había enseñado palabras que nosotros no utilizábamos, pero que en algún momento le preguntó si quería verlo de verdad, su verdadero rostro. Mi hermano le respondió que sí, y entonces se lo mostró. Detrás de aquella cara de arlequín, para mí ya de por sí suficientemente aterradora, le mostró un rostro de ojos rojos, de sonrisa pelada, chorreando de sangre por la boca. Le preguntó mi hermano que por qué tenía sangre, asustado, y el muñeco le respondió que acababa de comer. Mi hermano le preguntó que qué comía, y decía que entonces el muñeco le tocó el pecho. En ese momento todavía hicimos lo que hubiera hecho cualquier familia normal, pensar que se trataba de una fantasía del niño, aunque claro, supimos que no habría forma de que volviera a pedir al muñeco, y lo guardamos en un cuartito de madera que teníamos en el patio, con algunas de las herramientas que dejó mi papá y algunas cajas de cosas que ya no usábamos. Ahí terminó encerrado aquel arlequín, pero no para siempre. Por aquel tiempo, desde que no estaba mi papá, mi tío Marco vivía con nosotros. Nos ayudaba en cosas de la casa, pero sobre todo estaba ahí para cuidar a mi mamá, tan afectada emocionalmente en esos meses. Mi tío era una roca. Por eso nos sorprendió aquella vez cuando escuchamos su voz gritando y saliendo azotando la puerta de atrás para correr al patio. Cuando lo vimos perderse entre los árboles. Recuerdo que salimos mi mamá y yo, pero al ir saliendo, mi mamá por alguna razón me dijo que me regresara, que entrara y que viera que mi hermanito estaba bien. Así lo hice y al entrar a su cuarto, lo vi rezando en su cama. Algo común cuando estaba por dormir, pero raro en ese momento, a la mitad de la madrugada. Seguía rezando por su ángel de la guarda, la única oración que conocía. El arlequín está allá afuera, me dijo. Otra vez. Otra vez. Esa frase, esas palabras. Esta es otra de las cosas que no puedo explicar, pero cuando me dijo otra vez, en ese momento caí en cuenta de que me lo había dicho ya antes, que me había dicho que por las noches el arlequín le llamaba. Iba y le mostraba su otra cara, lo amenazaba desde el patio, le gritaba que le dejara entrar. Pero no, era como si yo no lo hubiera escuchado antes. Nunca le contesté nada, nunca le dije nada, nunca se lo comenté a mi mamá. Es como si algo me hubiera bloqueado para que no lo escuchara realmente durante todo ese tiempo. Cuando me asomé desde su ventana al patio, vi que mi mamá y mi tío caminaban de regreso para entrar a casa. Salí de la habitación y desde las escaleras escuché lo que decía mi tío, y bajé unos cuantos escalones para poder verlos. Mi tío estaba pálido, sudando. Le contó a mi mamá que salió de su cuarto, el único del primer piso, y caminó a la cocina por algo de comer. Cuando regresaba, notó algo en el patio, algo que se movía en la oscuridad. Pudo verlo a través de una rendija en la cortina, y cuando se acercó a ella, logró reconocer esa silueta. Era aquel muñeco de arlequín, parado, mirándose a la ventana de mi hermano en el segundo piso y le hacía muecas. Con las manos se abría la boca como para asustarlo. Cuando mi tío gritó y abrió las cortinas de repente, esa cosa volteó y luego corrió a la oscuridad, hacia donde corrió mi tío también, tomando una pala que estaba en una de las plantas al salir de casa. Escuchó los cascabeles
y entonces puso atención. Al fondo, entre la oscuridad, pudo verlo en las plantas, escondido, agazapado. Le lanzó un fuerte golpe con la pala y sintió cómo le dio, cómo entró de lleno, cómo se encajó, como si fuera carne y no un muñeco. Y vio entre las ramas un rostro, con una cara de dolor y con ojos llenos de odio. Dijo que lo pudo ver correr hacia aquella vieja barda de ladrillo del fondo, pero ya no más. No logró ver a dónde se metió. Fue cuando mi mamá salió corriendo al patio y le gritaba, le imploraba que se calmara y lo jaló hacia adentro, a que le contara todo, a que le explicara qué fue lo que había visto allá afuera. Y cuando lo hizo, mi mamá no lo cuestionó. Es más, salieron ambos a buscar en aquel cuartucho de madera para comprobar con desconcierto que aquel muñeco había desaparecido. Todas las fotos de mi hermano de aquel entonces están cortadas, todas en donde aparecía aquel muñeco, que son prácticamente todas las que le tomamos. Y mi hermano dejó de mencionarlo. Y cuando mi mamá mejoró, mi tío, que ya nunca fue el mismo y sonreía cada vez menos, regresó a su casa. Y pensamos que nunca más tendríamos que volver a pensar en aquel muñeco, en aquel arlequín. Pero estábamos equivocados. Días después de que murió mi abuela, regresamos a casa. Mi madre tenía aquella caja con el crucifijo dentro entre sus manos. Cuando entramos, todos los focos encendidos reventaron. Y debimos suponer lo que seguía. Debimos ver el anuncio de la oscuridad que se cernía sobre nosotros, que se acercaba. Mi hermano, que en ese entonces ya tenía 18 años, cambió los focos mientras yo ayudaba a mi mamá a buscar un espacio en su ropero para colocar aquella caja y guardarla tan bien como lo hacía la abuela. Quizás no me lo crean por esta experiencia con el arlequín que les acabo de contar, pero hasta entonces mi familia no se preocupaba por cosas como paranormales. Aquella terminó siendo una historia que no revisitábamos. Las fantasías de un niño, quizás, la imaginación de un tío que medio dormido creyó ver algo más en las sombras. Pero no es algo que nos hubiera marcado. Además, hacía mucho que no veíamos a mi tío, que desde entonces no visitaba la casa y se limitaba a saludarnos de lejos en las reuniones familiares. Por eso nos pegó más, tan fuerte, lo que estaba por ocurrir. Aquella primer noche en la que me despertó en la madrugada el sonido de mi madre vomitando en su cuarto al lado del mío. Me preocupé y me levanté. Fui a su cuarto para ver si se encontraba bien. Cuando toqué la puerta, aquel sonido cesó y mi madre preguntó desde adentro si era yo quien tocaba. Le respondí que sí y me dijo que pasara. Cuando entré noté que mi mamá se asomaba desde la cama, de entre las cobijas, y me sorprendí. Pensé que estaba muy mal y que había vomitado en la cama, así que me acerqué rápidamente preguntándole que qué tenía. Mucho miedo, me respondió. ¿Miedo? Te escuché vomitar, mamá. ¿Qué tienes? Yo no estoy vomitando. Ahí lo volví a escuchar. El sonido provenía de dentro de aquel ropero donde habíamos guardado el crucifijo. Ni siquiera abrimos esas puertas. Nos fuimos de mi cuarto y después de rezar por una hora, dormimos juntas ahí, temblando. Le llamamos a mi tía Martina a la mañana siguiente. Ella había vuelto al pueblo unos años antes para cuidar de la abuela. Aunque, como les dije, la casa de la abuelita ya no pertenece a la familia, mi tía construyó una muy cerquita, a la vuelta,
y de alguna manera la gente del pueblo la tomó como una extensión de mi abuelita. Las señoras de la iglesia ahora pasaban por ella. La gente le pedía consejo cuando se la topaba en la calle, en el mercado. Mi tía entendió desde antes de que mi abuela falleciera lo importante que era su figura para esa gente y decidió ayudar como pudiera. En ese momento, sola y con sus hijos grandes, estaba en una posición similar a cuando la abuela decidió entregarle la vida a Dios y a la gente del pueblo. Pero le hablamos esa mañana y no contestó. Estaba en la iglesia. Insistimos y pudimos contactarla ya hasta por la noche, cuando nos dijo que le sorprendió que no le hubiéramos hablado antes, apenas saliendo del pueblo, rogando por regresar el crucifijo. Yo solo sé que siempre que alguien necesitaba la ayuda de mi mamá en el pueblo, ella iba hasta sus casas acompañada nada más de ese crucifijo. Y al regresar, lo guardaba muy bien, ahí atrás del altarcito a San Miguel, contaba mi tía. Tiene, no sé, como mucha energía. Cuando ella se puso mal y la llevamos al hospital, yo me traje el crucifijo a la casa. Y no sé si me crean, pero ese día... Mi tía hizo una larga pausa, como si tomara fuerzas para decir lo siguiente. Ese día, así a media tarde, salí a regar mis plantas aprovechando que había venido a descansar, y vi de reojo por la ventana cómo alguien andaba dentro de la casa. Me dio mucho miedo, pero me asomé para ver quién era, para ver si era un ladrón o alguien que conocía, y se pasó pensando que estaba yo adentro. Pero era un viejito sin camiseta y con la piel muy quemada, como si hubiera estado días en el sol. Estaba allí parado en medio del salón, de espaldas a mí, y me moví a la siguiente ventana para verle la cara. No lo hubiera hecho. No era una persona. No era una persona viva, pues. Tenía la cara borrosa. Como si le saliera humo, se veía como si estuviera quemada. Y se los juro que estaba borrosa. Como si no la pudiera enfocar, pero todo el resto del cuerpo se miraba bien. Y sé que lo provocó ese crucifijo, porque ya cuando lo llevé a casa de mi mamá, no volví a ver ni a sentir nada raro aquí en la casa. Pero déjenme averiguar más. Déjenme que platique con el padre. Mientras, guárdenlo bien, por favor. Y si pueden, tengan a la mano agua bendita. Mi tía nos habló hasta el siguiente fin de semana, aunque por mensajes nos preguntaba si seguíamos bien. En esos mensajes le platicamos brevemente lo que estábamos viviendo. Durante las noches primero, y luego también durante el día. En la casa se escuchaba a una persona toser, como si estuviera enferma. Se escuchaba como alguien vomitaba, pero ya no solo salía del armario, sino de todos los rincones de la casa, como si fuera de las paredes, como si viniera de adentro. Mi mamá y yo nos moríamos del miedo, pero mi hermano se rehusaba a creer y se burlaba de nuestra precaución. Él no creía en absolutamente nada y mejor no, si no hubiera tenido que lidiar toda su vida con las secuelas de aquel compañero que tuvo cuando apenas era un bebé. Mi mamá y yo dormíamos en el mismo cuarto. Mi hermano se quedó en el suyo. Ahora él dormía abajo para más privacidad, en aquel cuarto donde mi tío se quedaba años antes, como recordarán. Por lo regular, si yo me levantaba por la noche, mi madre se levantaba conmigo y viceversa. Pero una de esas noches, mi mamá se despertó con tanta sed, pero con tanto sueño también, que se olvidó por completo de la situación que estábamos viviendo. Se levantó como si nada y bajó a la cocina. Escuchó unos cascabeles dentro del cuarto de mi hermano, que tenía la puerta entreabierta. Caminó lentamente hasta allá. La empujó muy despacio, con mucho cuidado. La luz estaba apagada,
la cama tendida. Mi hermano no estaba ahí, y mi mamá supuso que había subido a quedarse en mi cuarto porque en el fondo no quería estar solo ahí abajo. Y estaba a punto de cerrar la puerta y subir, cuando un cascabel se escuchó ahí adentro. De detrás de la cama, como si estuviera escondido, sobresalían los picos del gorro de un arlequín. Gorro que mi mamá reconoció inmediatamente. Pero con una diferencia. Se veía mucho más grande. Como si fuera de tamaño real. Como si detrás de la cama no estuviera un muñeco, sino una persona. Cerró y subió corriendo. Le tocó rápidamente a mi hermano, que sí estaba en mi cuarto, y nos juntó a todos. Sacó el crucifijo y dormimos todos juntos mientras mi mamá lo sostenía con fuerza entre sus manos. Ni siquiera tuvo que decirle a mi hermano lo que había visto. Él podía sentirlo. Había regresado. Había vuelto por él. Algo lo había traído de vuelta. La llamada de mi tía no nos calmó. Aquel joven padre que había asistido a la abuela en el ritual, ahora ya no era un joven. Era un experimentado sacerdote que le insistía a la tía que no se preocupara por ese crucifijo, que no le podía contar más, que con lo que la abuela nos había platicado tuviéramos. Y estuvo reacio hasta que, después de que dijo que lo dejáramos allí en casa de la abuela en su lugar, y mi tía le dijo que no, que ahora estaba en posesión de una de sus hermanas, que su semblante cambió. Pidió que lo regresaran de inmediato. Era un artefacto sumamente poderoso, pero a la vez con una capacidad destructiva espantosa. Y tuvo que contarle la historia. La historia de un crucifijo de cientos de años, utilizado en exorcismos por todo el mundo, pasando por manos de exorcistas a través de generaciones, hasta que cayó en manos de la abuela. Casi por casualidad, porque era la única dispuesta a arriesgar su vida para salvar un alma. Pero la abuela no sabía cómo utilizarlo, y aquel entonces joven padre que la acompañaba, tampoco. Y este crucifijo, con cierto poder por sí mismo, obtenido a través de la fe de tantos sacerdotes, de los triunfos ante tantos seres oscuros, se volvió una amenaza. Y el lugar en el que estaba era un lugar en el que se esperaba una reacción tremenda de cualquier ente de bajo astral cercano. El sacerdote dijo también que el padre Lucas le llegó a escribir y a contarle un poco al respecto. Le decía que los seres enviados por Lucifer están siempre alrededor de nosotros, muy cercanos, provocándonos. Y a veces duermen por años o por siglos, esperando tener a una víctima cerca. Este crucifijo era capaz de despertar, de hacer reaccionar por miedo a cualquier ser demoníaco con el que se encontrara, o a cualquier espíritu del mal. Nada que reaccione ante este artefacto es bueno, y va a provocar especialmente a aquellos entes que nunca han sido humanos. Que lo regresen, le dijo a mi tía que nos pidiera. Que lo regresen antes de que algo malo pase. Pero él no lo podía recibir, y mi madre no quería llevárselo a mi tía y pensar que ella iba a tener que sufrirlo entonces. Así que hizo algo que ahora sabemos que fue un grave error. Manejó hasta una zona boscosa saliendo de la ciudad. Se paró al lado de la carretera. Bajó y caminó por entre los árboles, sintiendo siempre la presencia de alguien detrás de ella. Al llegar a un árbol quemado por un rayo, sintió que era el lugar, que estaba suficientemente perdida como para hacerlo, y entonces enterró ahí el crucifijo. Venía lo peor.
No. En mi familia nunca hemos sido creyentes de lo paranormal. Bueno, para ser más específicos, sí creíamos, pero nunca vivimos atemorizados por la posibilidad de encontrarnos con algo así. Supongo que en ese espectro nos encontramos la mayoría en algún momento, o al menos la mayoría de los que escuchamos canales como este. Sabemos que hay algo allá afuera que no se puede explicar científicamente, pero no vivimos atemorizados por la oscuridad. Pero yo, sin embargo, siempre tuve cierta repulsión hacia las brujas, hacia lo satánico. Supongo que porque en algún momento en mi infancia escuché la historia de mi abuela, de cómo allá en el pueblo tuvo que rescatar de las garras del diablo y de las brujas que bajaban del cerro a una pobre joven, luego de que su familia buscara ayuda y la iglesia no se la pudiera ofrecer. Sí, probablemente fue eso. Por eso aquella tarde, a punto de oscurecer y cuando me encontraba solas en casa, se me revolvió el estómago cuando escuché aquellos toquidos en la reja de la casa. Por eso cuando me asomé, se me doblaron las piernas y me hicieron caer. Cuando vi en la puerta de la calle a una mujer de negro y de pelo muy blanco frente a nuestra casa, llamándonos. No sé qué tan absurdo pueda sonar esto, pero en mi casa teníamos semanas sufriendo de manifestaciones paranormales casi a cualquier hora del día. Pero por alguna razón, esa mujer en la calle, me aterró como nada lo había hecho antes. Es como si lo hubiera recordado. Quizás alguien tiene una experiencia así, conocer a alguien a través de un relato de las historias, formarte una imagen tan detallada en tu imaginación que eventualmente coincide de forma perfecta con alguien con quien te topas en la vida real. Y yo no creía que esto fuera una coincidencia o alguna pobre mujer que se parecía. Era ella, no tenía duda. Lo podía sentir. La mujer en la puerta era aquella bruja de los relatos de la abuela. Como pude me incorporé y me asomé apenas por la ventana. La veía ahí, con una mano en la reja, husmeando, como intentando ver hacia adentro, como intentando adivinar quién estaba en la casa. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con candado por alguna extraña razón, porque siempre la dejamos abierta, pero agradecí al cielo que en esa ocasión no hubiera sido así. Siguió caminando por la banqueta y cuando la perdí de vista, corrí por el teléfono para llamar a mi madre, para decirle que se apurara, que regresara rápido a casa, que había una mujer extraña allá afuera. El primer teléfono inalámbrico que encontré estaba descargado y tuve que correr por el otro a las escaleras. No me dio línea. Escuché estática del otro lado nada más y vi por la ventana que daba al patio de atrás cómo pasó caminando aquella mujer muy despacio. Ya estaba dentro del patio. Dirigí mi mirada hacia la puerta de atrás para descubrir que no tenía el seguro puesto. Corrí hacia ella y logré detenerla justo cuando alguien la abría desde afuera. Logró abrirla unos 20 centímetros, pero me dejé ir con todo mi peso, con todas las fuerzas de las que era capaz para que esta cosa no entrara. Eso no era un espectro, definitivamente no. Era una persona. Podía olerla, un olor extraño a tierra y a hierbas, y podía escuchar su respiración. Yo sé que al contarlo no se sentirá así, pero de todo lo ocurrido en esta experiencia, ese momento, sentir a esa mujer del otro lado de la puerta a unos centímetros de distancia, es lo más aterrador que yo viví. Porque perdí el control. Porque lo siguiente que ocurrió fue que yo dije, no lo tenemos aquí. Y no sé por qué dije eso, pero cuando esas palabras salieron de mi boca sabía a qué me estaba refiriendo. No lo tenemos aquí. Mi mamá lo enterró saliendo de la ciudad, en el bosque. Seguí hablando.
Le dije incluso detalles del lugar, detalles que yo no conocía, o al menos que no conocía conscientemente, porque luego supe que mi mamá los platicó por teléfono mientras yo dormía a su lado. Y no sé si mi cerebro reaccionó con información guardada en él como un mecanismo de defensa para salvarme, o si alguien más, hurgó dentro de mí. Si algo me obligó a decirlo. Dejé de sentir la presión en la puerta y la pude cerrar. Estaba en shock, inmóvil. Me quedé deteniendo la puerta unos 20 minutos más, aunque ya no había nadie del otro lado, hasta que escuché la reja de nuevo. Esta vez era mi hermano abriendo el candado. Por fin había regresado. Él ya para ese entonces buscaba todos los pretextos posibles para no estar en casa. Su cuarto era imposible de habitar. Nos pasaba algo muy raro. Cada que pasábamos por ahí escuchábamos que alguien estaba dentro. De pronto se abría la puerta sin que nos diéramos cuenta y alcanzábamos a ver aquellos cascabeles escondidos detrás de la cama. Pero nos reuníamos los tres y entre todos entrábamos y prendíamos la luz y nos dábamos cuenta de que no había nada. Hasta que cerramos la puerta con llave. Pusimos un mueble frente a ella entre todos y mi hermano, aún reacio a dormir en el cuarto de mi madre, se dormía en el que era mío. Yo dejaba la puerta abierta en la de mi mamá y la luz del pasillo encendida. Dormir así era nuestra realidad. Pero todo lo que había iniciado cuando entró aquella reliquia a casa fue peor luego de aquella visita, luego de que fuera a casa esa mujer. Y sí, cuando llevamos el crucifijo algo pareció sacudirse, como si la casa se hubiera cimbrado de pronto, como si aquellas cosas que nos asustaban entonces siempre hubieran estado ahí, dormidas, y habían despertado de pronto ante aquella amenaza. Pero contrario a lo que pensó mi madre, al llevarlo lejos, al buscar que no nos hiciera daño a nosotros y a nadie más, nos había dejado solos, sin defensa, desamparados, ante aquello que había despertado, ante todo lo que seguía llegando, como siguiendo la estela que dejaba detrás de sí aquel artefacto. Una de las noches, sentí claramente como alguien, una manita pequeña, me tocaba mi pie, destapado. Recuerdo que entre sueños me asusté mucho porque pensé en aquel maldito muñeco y jalé rápido mi pie y me levanté con sobresalto. Y en eso vimos, y digo vimos porque mi mamá se había despertado, cómo salió un niño caminando tranquilamente del cuarto. Pero muy claro, no como un fantasma, no como algo salido de una película. Era un niño como de 4 años que salió caminando de la habitación hacia el pasillo. Sentí como mi mamá me apretaba la mano y antes de que pudiéramos decir que era un sueño, que lo habíamos imaginado nada más, escuchamos aquella vocecita allá afuera, como cantando, al alejarse. Mi hermano salió de su cuarto y preguntó que quién andaba dentro y mi mamá empezó a llorar y le dijo que ya sabía que nadie. Y salimos los tres. Mi hermano particularmente enojado, gritando que nos dejaran en paz, que se fueran. Y bajamos y prendimos todas las luces, echamos el agua bendita que nos quedaba, que ya era poca. Regularmente cuando la rociábamos por la casa, las cosas se calmaban y podíamos dormir, pero esa vez, esa ocasión, sentimos casi como si nos hubieran provocado para que lo hiciéramos. Y cuando mi hermano lanzó las últimas gotas, nos volteó a ver. Sabía que había cometido un error. Algo le pasó. Algo se rompió en mi hermano en ese momento y mi mamá se subió con él a su cuarto. Estaba entrando como en una especie de crisis, y es que para él había sido muy difícil revivir de repente un trauma del que hacía mucho tiempo que se había olvidado. Había vuelto a temer como si fuera un niño chiquito, y no un joven de 1,80 y 80 kilos. Se le subió la presión
y mientras mi mamá lo intentaba calmar, yo puse agua a hervir para hacerle un té de hierbas que nos habían mandado. Algo se escuchó dentro del cuarto de mi hermano, detrás de mí, ahí al lado de las escaleras, como si alguien se moviera sigilosamente, intentando que no me diera cuenta. A pesar de que la puerta estaba cerrada y de que estaba ese mueble frente a ella, tenía mucho miedo. Pasé por enfrente de la puerta hacia las escaleras corriendo en cuanto preparé el té, y no sé por qué, pero sabía. De verdad sabía que si esta vez abríamos la puerta de nuevo, esta vez sí habría algo dentro. Llegué al cuarto con mi mamá y mi hermano se veía mal. Mi madre me dijo que viera por la ventana. No voy a pedir que me crean lo siguiente. No voy a pedir que me crea nada. Yo comparto esto sobre todo a esas poquísimas personas, una de cada 100, una de cada 1000 quizás, que ha tenido una experiencia paranormal, que sabe que todo es posible. Yo sé también que va a haber gente que va a escuchar esto y va a burlarse. Pero allá afuera, en la banqueta de enfrente, estaban 3 figuras, 3 mujeres, y estoy completamente segura de que una de ellas era aquella mujer de pelo blanco, aunque no la alcanzaba a ver, porque estaba muy oscuro. Pero pude ver, por decirlo de alguna manera, pude ver que decían algo, que movían las manos, y entonces escuché sus voces dentro de la casa, dentro de la habitación, entre nosotros. Esto es lo que creo que dijeron, y lo digo porque no fue la última vez que lo escuché, porque incluso lo soñé después y despertaba intentando apuntar las palabras, encontrarle sentido. Es latín, y cometí el error de decirlo en voz alta de nuevo. Voy a compartirlo con ustedes. Si creen en esto, al menos en lo más mínimo, o si son susceptibles, por favor, no lo lean en voz alta. Si lo están escuchando, por favor, adelanten unos cuantos segundos. Si son escépticos, no tendrán ningún problema al escuchar lo siguiente. In tenebris, non invenite, inter pater, manducare, et manis de nobiscum, aeternum, in tenebris, manducare, intrat, pater. Las mujeres caminaron por la banqueta hacia el fondo de la calle y las perdí de vista. Abajo se escuchó cómo se movía aquel mueble pesado frente a la puerta de la habitación, junto a las escaleras. Sabíamos que no podíamos quedarnos. Ayudamos a mi hermano y bajamos. La puerta de la recámara al bajar las escaleras estaba abierta. Y pasamos por ahí enfrente sin voltear, y busqué las llaves del carro de mi mamá en la sala, en algún lugar mientras ella apenas si podía sostener a mi hermano. Cuando grité que las encontré, mi mamá me susurró algo. No voltees. No mires atrás. Caminé hasta ella despacio. Sentí algo en mi espalda, algo como una mirada que se me clavaba. Salimos despacio. Hasta hoy mi mamá nunca me ha dicho qué fue lo que vio. Y no recuerdo ni cómo llegamos, ni qué dijimos, pero desperté en la mañana siguiente en casa de unos tíos. Estaba en la sala, mi hermano profundamente dormido a mi lado. Mi mamá estaba hablando por teléfono con mi tía en el pueblo, y ella le dijo que iba a intentar ayudarnos, pero no aseguraba nada. Eso fue lo que dijo mi mamá, pero no sabía bien a qué se refería. Media hora después marcó mi tía. Estábamos desayunando, todavía temblando, débiles, como si acabáramos de pasar por un incendio o un accidente o algo así.
Pásame bien la dirección, le dijo mi tía. El padre va para allá. Por el amor de Dios, espero que sepas. ¿Dónde está eso que enterraste? ¿Qué harían ustedes si se enteraran de que en su casa hubo un artefacto utilizado en cientos de exorcismos alrededor del mundo? Un artefacto que se volvió un catalizador de energías negativas, de todo lo malo, y que a la vez que puede ser un arma poderosa, representa también mucho peligro. Imagínense tener una granada en una casa llena de niños. Sí, podría ser una protección en algún momento de emergencia, en la guerra, pero en otro contexto, solamente representa un peligro latente para todos a su alrededor. Así nos lo explicaría el sacerdote más adelante. No podría llevar un registro de todas las cosas distintas que vimos por aquellos días. Tuvimos que esperar 2 más para que el sacerdote que conocía a la abuela llegara a la ciudad, y fue justo a tiempo, porque las cosas en casa cada vez estaban peor. La novia de mi hermano fue a visitarlo un día antes. Cuando le llamó desde afuera para que saliera, mi hermano se asomó por la ventana y la saludó. Cuando entró la chica preguntó por mí, y mi hermano le explicó que yo no estaba, que había ido con mi madrina. Pero su novia le dijo que me acababa de ver, que cuando se asomó por la ventana me traía a mí en la espalda, colgada con los brazos y riéndome divertida, moviendo la cabeza de forma extraña. Mi hermano había sido muy reacio a platicar de lo que nos ocurría, por temor a lo que pensarían de él. Pero en ese momento tuvo que explicar y, bueno, la chica no lo tomó de la mejor forma. A uno nunca le gusta que alguien se ría de lo que te está pasando, de algo serio, ¿no creen? Y aquí vuelvo a insistir en lo difícil que es compartir este tipo de experiencias, porque hasta la gente que cree, que ha visto cosas, tiene un límite del que no espera pasar, un límite de lo que está dispuesta a creer. Intentamos salirnos de la casa esos días, aguantar un poco más en lo que llegaba el padre y nos orientaba, y es que en aquel momento éramos aún suficientemente ingenuos como para pensar que al alejarnos estaríamos a salvo. Mi hermano se iba a quedar con su mejor amigo, que vivía cerca de la casa, pero estaba haciendo tiempo en la casa de su novia aquella tarde, casi al otro lado de la ciudad. Se sentía mejor mientras más distancia pusiera entre él y aquel sonido de cascabeles.